Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro webinar Manejo de Crisis en Familia. Este es el sexto evento del ciclo de webinars de la estrategia Te Escucho Docente, que inició ya a mediados del año pasado. Ante todo, agradecemos y felicitamos a las y los docentes que esta tarde nos acompañan. Reciban el cordial saludo a nombre del Ministerio de Educación y de la Dirección de Promoción de Bienestar y Reconocimiento Docente. Les habla José Miguel Lora y seré el moderador a lo largo de este webinar el día de hoy. Para contarles sobre la estrategia Te Escucho Docente, esta estrategia surge a mediados del 2020 para ofrecer a las y los docentes la posibilidad de recibir servicios de contención socioemocional en respuesta al contexto producido por la COVID-19 y sus efectos. TED se desarrolla, así le llamamos a Te Escucho Docente, TED se desarrolla a través de tres componentes. Uno, que es el portal TED, que es una plataforma web donde se pueden ofrecer recursos orientados al cuidado y autocuidado de la salud física y socioemocional. Al final de la reunión podrán ver una dirección electrónica para que puedan ingresar. El segundo componente de TED es la línea de ayuda que ofrecemos a través de dos servicios. Uno de contención socioemocional individual y el otro grupal. Para este componente contamos con un equipo de psicólogos capacitados por la Federación Internacional de la Cruz Roja y por el Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz. Y se accede a estos servicios a través de un formulario ubicado en el portal web de Te Escucho Docente. Finalmente, el último componente nos permite compartir con las direcciones regionales de educación lo aprendido a través de la implementación de todo Te Escucho Docente, llevando a cabo un proceso de capacitaciones a equipos regionales para que ellos puedan implementar sus propios servicios de contención emocional o mejorar los servicios que ya tienen implementados durante el año. Esto es a grandes rasgos lo que hemos desarrollado a través de Te Escucho Docente y por ello, luego de atender a más de 3.720 colegas suyos y teniendo en cuenta la importancia que tiene el buen retorno en todas y todos, es que les proponemos el desarrollo de esta serie de webinars. Para continuar compartiendo además con ustedes desde la experiencia de Te Escucho Docente, experiencia que hemos recibido a través de las llamadas de atención, a través de el fortalecimiento de regiones, a través del contacto directo que hemos tenido con ustedes. Regresando a nuestro tema del día de hoy, manejo de crisis en la familia, hoy nos acompaña Gerardo de la Vega. Gerardo es psicólogo de la línea de ayuda del programa Te Escucho Docente, quien nos compartirá algunas pautas para el manejo de las diferentes crisis que podemos vivir en nuestras familias en el contexto de la emergencia sanitaria. Los invitamos a que puedan realizar además sus consultas en la sección de comentarios. Al final del evento vamos a dar un espacio para poder responder a esas inquietudes. Adelante, Gerardo. Muchas gracias, José, y gracias por explicar también el programa Te Escucho Docente. Muy buenas tardes, estimados y estimadas maestras y maestros de las diferentes instituciones públicas a nivel nacional. El día de hoy, como bien decía José Miguel, vamos a tratar un tema que es muy importante para todas las familias de los diversos espacios y lugares alrededor del país y que tiene que ver con el manejo de las crisis dentro del contexto familiar. ¿Cómo podemos manejar una crisis? ¿Cómo podemos contener a los diferentes miembros de la familia dentro de un evento crítico? Para esto, pues, vamos a explicar un poco acerca de qué se tratan las crisis e iremos desarrollando el tema en diferentes momentos. José Miguel, cuando quieras, podemos comenzar. Las diapositivas. Muchas gracias. Bueno, vamos a explicar primero, pues, qué es una crisis. Siguiente diapositiva, por favor. Manejo de crisis emocional en familia. ¿Qué es una crisis? Una crisis es un evento inesperado, impactante, que es poco frecuente, en el cual las personas presentamos y se generan diferentes daños y pérdidas en las personas. Pueden ser pérdidas de vidas,
como la muerte de un ser querido, pueden ser pérdidas de la salud, como enterarnos de alguna enfermedad grave, pérdidas del estilo de vida. Por ejemplo, la misma pandemia que hemos tenido ahora, que cambió pues completamente las características en las que vivíamos o solíamos vivir, pérdidas materiales. Una crisis también puede ser o puede estar relacionada, por ejemplo, a un robo dentro del hogar. Imaginen que llegamos a la casa y encontramos que han forzado la puerta y que se han llevado diferentes objetos materiales valiosos para nosotros. ¿Cómo nos haría sentir esto, pues, no? Pérdida de la fuerza psicológica también. Una crisis nos puede llevar a la pérdida de la fuerza psicológica. Por ejemplo, aquellas personas que no tienen momentos para descansar durante el día, en que se sobreesfuerzan mucho para realizar sus actividades, no tienen pausas, pueden perder esta energía psicológica y nos puede llevar pues a un colapso, a una pequeña crisis, ¿no? Es importante poder saber que las crisis pueden darse una crisis o diversas al mismo tiempo. O pueden presentarse diversas al mismo tiempo. En algún momento, todas las personas, todos nosotros, atravesaremos por alguna de estas crisis o diversas de ellas. Por lo que es importante, pues, personalmente considero que es muy importante conocer sus características principales y saber, pues, cómo responder ante ellas en todo momento, para así reducir, pues, el impacto negativo y poder propiciar la salud emocional, propiciar la tranquilidad dentro del hogar. Pues. Si bien atravesar por una crisis es inevitable, también es conocido, se sabe que toda crisis tiene aspectos positivos. De toda crisis podemos sacar grandes aprendizajes, podremos sacar pues grandes lecciones. Y ese es el objetivo también de poder manejar adecuadamente una crisis. Si nosotros manejamos adecuadamente una crisis, tendremos la oportunidad pues de recoger valiosos aprendizajes. Espero que para ustedes sea muy valiosa y puedan aprovechar de la mejor manera esta información que les vamos a brindar, porque del manejo de una crisis adecuadamente podremos pues sacar una profunda lección y grandes aprendizajes aleccionadores. Siguiente diapositiva, por favor, José Miguel. ¿Cuáles son las características de una crisis? Básicamente, respecto a los tipos de crisis, identificamos dos. Las crisis cotidianas, que son o están referidas a, por ejemplo, la muerte de un ser querido, un accidente, una pérdida, como ya habíamos conversado, puede ser un robo, la pérdida del celular nos puede hacer entrar en crisis. Y también hay crisis masivas, que son estas crisis las que afectan pues a un gran número de personas y que suelen ser poco frecuentes. Sin embargo, no es el caso en la actualidad, ¿no? Estamos atravesando desde marzo del 2020 una crisis masiva referida pues a la pandemia por el COVID-19, que nos ha llevado pues a todos a entrar a pequeñas crisis familiares dentro de nuestros contextos y que ha tenido repercusiones pues en nuestro modo de vida, en nuestras costumbres, en nuestra seguridad ante el día a día. ¿Qué característica podemos ver? Una crisis es repentina, aparece de golpe, es inesperada, no podemos anticiparla, no podemos anticipar una crisis. Es urgente. ¿Por qué es urgente? Porque necesita ser abordada en ese momento, ya que puede afectar el bienestar físico o psicológico o ambos al mismo tiempo. Una crisis masiva, como les comentaba, tiene la característica de poder abarcar diferentes pequeñas crisis y al mismo tiempo, cuando diferentes familias están en crisis al mismo tiempo, pues la sociedad no se comportará de una manera equilibrada y tendremos que saber cómo responder ante ello, ¿no? Desde cada uno, desde nuestras trincheras, desde nuestros hogares, cómo podremos responder de la mejor manera con el objetivo, pues, de sacar adelante a la familia. Toda crisis presenta un peligro y una oportunidad. Si bien, pues,
puede desembocar una crisis en el empeoramiento de la situación de la persona. También una crisis, como ya les comentaba hace unos momentos, puede generar pues grandes lecciones, grandes aprendizajes, una oportunidad para replantearnos pues nuestras realidades, ¿no? Entonces, habrá que ir por ese lado. El apoyo oportuno durante una crisis es imprescindible para poder evitar problemas a largo plazo. Siguiente diapositiva, por favor, estimado José. ¿Qué podemos sentir durante una crisis? Durante una crisis, pues, tendremos una amalgama, un incremento amplio de diferentes emociones y sensaciones que recorrerán todo nuestro cuerpo. Al ser inesperada, al ser inoportuna, no tendremos la oportunidad para poder prevenir esta gran sensación y cantidad de emociones y sensaciones que se nos presenten. Voy a describirles algunas y quiero que recuerden ustedes un poco qué es lo que han sentido ante una situación crítica. Por ejemplo, al enterarnos, pues, de la muerte de un ser querido, al enterarnos, pues, o al sufrir algún accidente o ver algún accidente que haya sufrido algún familiar, al tener una pérdida importante, por ejemplo, una persona que después de 15 años pierde el trabajo, por supuesto que puede sufrir una crisis. Vamos a comentar un poquito acerca de estas características. Se nos acelera el corazón. Durante una crisis es muy conocido y es muy común que a la persona se le acelere el corazón. Sudoración en las manos, deseos, ganas de llorar, sentirnos confundidos. Nos puede faltar el aire, podemos tener la sensación que nos ahogamos. Podemos sentir una fuerte presión en el pecho. Podemos tener rápidamente y recurrentes temores hacia el futuro, tener pensamientos pues catastróficos respecto del futuro. Podemos sufrir de mareos, de pensamientos negativos, tener el deseo de salir corriendo, de escapar de la situación, sentir inseguridad, por supuesto, tener dolores de cabeza o una y más de estas sensaciones y emociones al mismo tiempo. Es normal, pues, que durante la situación de pandemia que hemos estado viviendo hayamos podido tener nosotros una o diversas de estas sensaciones y emociones. Es natural y es entendible porque la situación que hemos vivido ameritaba. Era una crisis, pues, una crisis amplia, una crisis que abarcaba a muchas personas y que no sabíamos cómo manejarla. Entonces, todo este transcurso de poder haber vivido el tema de la pandemia y continuar viviendo el tema de la pandemia nos ha podido, pues, generar muchas de estas sensaciones que seguramente deben estar reconociendo en este momento. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Vamos a hablar un poquito, entonces, cómo ha sido el impacto emocional del COVID en las diferentes personas. Pues la situación de pandemia fue una crisis global, ¿no? Fue una crisis global que cambió el rumbo y las características en las que nosotros solíamos vivir. Las circunstancias en que cada persona viva la pandemia o vivió o está viviendo actualmente la pandemia tendrá y responderá pues a sus características propias de desarrollo, a su historia de vida, a su manera como dentro de su hogar han podido ir manejando constantemente durante la vida, durante el día a día, las diferentes emociones y las diferentes crisis que han podido aparecer. Es normal, pues, que durante esta crisis de pandemia hayamos podido experimentar diferentes emociones como miedo, tristeza, mal humor, enfado, sentirnos vulnerables ante la situación. Y pues es importante saber también que estas emociones han podido irse transformando con el transcurso del tiempo. Las emociones, hay que recordar, no son estables, no nos definen las emociones. Las emociones son indicadores de que algo nos está pasando, en la actualidad, de que algo se está presentando y que estamos reaccionando, pues, oportunamente ante una situación que desconocemos o que se nos hace desagradable. Entonces, las emociones que podamos haber sentido no serán las mismas, estando aún en pandemia, no serán las mismas, pues, de septiembre del 2020 a las de septiembre del 2021.
ni de marzo del 2020 a marzo del 2021. Han ido transformándose, pues han ido cambiando nuestras emociones. Y el objetivo es que poco a poco, con el conocimiento, con las seguridades que vayamos pues recogiendo, estas emociones vayan transformándose hacia emociones positivas, hacia emociones que nos lleven hacia comportamientos resilientes, hacia comportamientos saludables. Aprender de las crisis que estamos viviendo y hacerle frente a estas situaciones no ha sido fácil para ninguno de nosotros. Por supuesto que ha significado un reto y por supuesto que en algún momento habremos mostrado debilidad y es natural. Somos seres humanos y ante lo desconocido, la naturaleza del ser humano siempre es el temor. Y eso es normal, hasta que poco a poco nos vamos adaptando, hasta que poco a poco vamos reconociendo lo que está sucediendo. Entonces, de la manera en cómo enfrentemos y cómo hemos venido enfrentando pues la pandemia, así sea a nivel individual como colectivo o como sociedad, determinará pues que esta etapa que de todas maneras tendrá que remitir, tendrá que desaparecer, sea de una manera saludable, sea pues la oportunidad de que nosotros salgamos de esta problemática, de esta situación de vida que nos ha tocado vivir, más maduros, más sabios, con nuevas lecciones. Entonces, vamos a ver un poquito qué podemos hacer para poder sobrellevar la crisis de la pandemia o poder sobrellevar pues aquellas cosas que nos incomodan. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Vamos a ver el tema pues de que lo que tiene que ver con pautas prácticas que te pueden ayudar a centrar tu energía en lo que puedes hacer. ¿A qué me refiero? Durante la pandemia y en sus diferentes momentos de la pandemia, nos dimos cuenta, pues, que había muchas cosas que se restringieron, muchas libertades se restringieron, muchas características de nuestro día a día cambiaron y esto nos frustró, nos generó enfado, nos preocupó, por supuesto, pues, ¿cómo no pensar en los profesores, las profesoras del país que de la noche a la mañana de trabajar en presencialidad tuvieron que adaptarse, pues, a las nuevas aplicativos informáticos, adaptarse a vivir pegados frente a una computadora, a tener que interactuar? Entonces, mucha de la manera en cómo interpretamos nosotros las cosas que nos pasan determinarán que nos vaya bien o que nos vaya mal, o que aprendamos o que nos enfermemos, pues. Entonces, estas pautas tienen que ver con qué cosas podemos hacer. Ya sabemos qué cosas no podemos hacer. Ya sabemos que por ahora seguimos pues con el distanciamiento social. Sabemos que por ahora no podremos concurrir a todos los lugares masivos que antes íbamos. Y sabemos un montón de restricciones. Quiero yo ahora hacerles recordar qué cosas sí podemos hacer y qué cosas nos van a servir para nuestra vida, para nuestro día a día. Para comenzar, reconocer nuestras emociones, ponerle nombre a nuestras emociones, identificar qué es lo que estamos sintiendo. Pues me siento ansioso, me siento malhumorado, tengo temor. ¿Por qué es importante reconocer las emociones? Porque cuando tú nombras una emoción, lo que estás haciendo es poder identificarla y puedes pues bajar el nivel de esta, hacer que no se sobredimensione. Cuando una emoción la sobredimensionamos, paraliza pues nuestras otras facultades. No es saludable. ¿Qué podemos hacer? Compartir con personas cercanas nos puede ayudar. Siempre es bueno poder conversar, poder relacionarnos con la gente que tenemos a nuestro alrededor. El hecho de poder estimular los afectos, darnos cariño, la respiración y la relajación, por supuesto que es importante, ante una situación inesperada, ante una situación que no sabemos, que no esperábamos, inoportuna, imprevista, probablemente siempre solemos retener el aire. La ansiedad, la angustia nos paraliza. Entonces, cuando algo nos choquea, cuando algo nos topa, lo que solemos hacer es quedarnos impresionados.
al quedarte tú impresionado, lo que estás haciendo es dejar de respirar y así quieres actuar. Solemos hacer esto. Por ejemplo, pónganse a pensar alguna respuesta que les haya incomodado, profesores, profesoras, directores, directoras, y muchas veces esta respuesta la hemos querido nosotros responder, la hemos querido pues dar una respuesta oportuna, rápida, pero al habernos choqueado, al habernos impactado y al no haber tenido el tiempo para poder respirar, muchas veces estas respuestas pueden haber salido negativas y podemos terminar arrepintiéndonos de las cosas que hemos dicho simplemente por el hecho de no haber respirado en el momento, darnos ese instante para poder respirar. Igual sucede con el tema de las crisis y de las emociones fuertes. La respiración es esta válvula que nos equilibra y que nos diferencia pues de una respuesta agresiva, de una respuesta impulsiva, poco meditada, a una respuesta oportuna, a una respuesta inteligente, a una respuesta que pueda propiciar el aprendizaje de la otra persona. La respiración, importantísimo. Cuidarnos. Durante la pandemia, desde que inició hasta ahora que continuamos en ella, hemos podido ver pues que los aprendizajes de bioseguridad respecto a la higiene, a la limpieza, fueron incrementando, por lo menos la información acerca de estos. Es importante saber pues que tenemos que continuar pues con estas rutinas de limpieza, de higiene, de alimentación, de sueño. Es muy importante poder añadir dentro de nuestro día a día momentos de actividad física. La actividad física genera pues unos neurotransmisores, unos químicos en el cerebro que nos ayudan a sentir bienestar. Entonces, todo está estudiado ya. Muchas cosas, mejor dicho, están estudiadas. Y sabemos, pues, que haciendo ejercicio, saliendo de casa, al aire libre, uno podrá bajar sus niveles, pues, de cortisol, bajar sus niveles de estrés y, por ende, sentir bienestar. Entonces, profesor, profesora que me estás viendo, estimados participantes, si la rutina que ustedes tienen es cama, comida, baño, computadora, empecemos pues a incrementar y a agregar salidas, empecemos a agregar ejercicio físico, empecemos a agregar actividades que nos generen placer, empecemos a tener momentos para poder tener pausas durante el día, desconecta, justo íbamos a eso, evitar la sobreexposición de la información, levantarnos con noticieros, levantarnos con noticias fatales, negativas, tristes, abrumadoras, no es un buen consejo, pues, no es un buen negocio. Nosotros somos lo que consumimos, y si nosotros desde que nos levantamos estamos consumiendo tragedia, pues lo más probable es que nuestra mente se adecue a la tragedia, se adecue y esté esperando cosas negativas, o su visión del día a día sea pues negativa, esperando pues esto que consumimos. Somos lo que consumimos. Así como comemos, también somos todo aquello con lo que nos rodeamos, con lo que conversamos, que recibimos. Enfoca tu energía y genera una rutina. Presta atención a lo que sí puedes hacer, pues como les comentaba, pues, ¿no? Elaborar un horario y con lo que puedes hacer en el día a día, dentro de este horario, insertar momentos para poder ejercitarte, para poder salir de casa, salir de la cueva un rato, para poder socializar, para eso están las redes sociales, para poder tener una continuidad y no dejar de lado pues tus responsabilidades, ayudará, nos dará una sensación de equilibrio, de estabilidad, muy importante pues para poder sobrellevar el día a día. Momentos de ocio y creatividad. Es importante poder añadir pues al día a día momentos para tomarnos una pausa, momentos para engreírnos, para preparar algo rico, para comprar algo que nos guste, para poder tomarnos una siesta. ¿Para qué ayuda esto? Para enfriar el motor. Pues imaginémonos que el cerebro es como un motor durante el día. ¿Ustedes creen que pueden estar todo el día con el carro encendido y no va a pasar nada? No es así. O con la licuadora. A ver, intenten
en casa prender la licuadora y dejarla más de 5 minutos prendida. Ese motor se va a recalentar y se va a estropear. Lo mismo sucede pues con el cerebro, con la persona. Si es que nosotros no damos pausas durante nuestro día a nuestra mente, a nuestra problemática, a nuestra realidad, que muchas veces relacionamos la realidad solamente con las tareas, lo que va a pasar es pues que vamos a dejar de disfrutar, vamos a dejar de tener espontaneidad. Tú pierdes espontaneidad, dejas de disfrutar y nos empezamos pues a juntar a la enfermedad, nos empezamos a relacionar con la tristeza y eso es pues por supuesto un muy mal negocio. Mantén contacto social, siempre lo repito yo con los y las profesores y profesoras que atendemos durante las atenciones que tenemos en el programa Te Escucho Docente. Socializar no solamente con familiares cercanos, con los miembros de la casa, sino también socializar con las amistades de la infancia, del barrio, del colegio cuando éramos pequeños, del instituto, de la universidad, tener contacto con ellos. No siempre será físico, pero sí puede haber la posibilidad de comunicarnos con ellos a través de las redes sociales. Para eso tenemos infinidad de redes sociales con que poder cumplir con este objetivo. Siguiente diapositiva, por favor, José. Entonces, ahora vamos a pasar a el tema que nos trae a colación el día de hoy, que es el tema, pues, de la atención en crisis. Y yo he querido partir la atención en crisis en diferentes edades. En este caso, estamos ahora en la diapositiva 8. En este caso, vamos a comentar cómo son las características de las diferentes edades y cómo atender estas características dentro del conocimiento que, bueno, con todo cariño les vengo a brindar. ¿Cuáles son las características, por ejemplo, de un niño de 0 a 3 años? ¿Sufrirá de crisis un niño de 0 a 3 años? Por supuesto que sí. El estar encerrado, el socializar solamente con las mismas personas, el sentir la energía tensa de la familia, lo estresa, lo hace llevar a crisis. Si bien en estas edades, pues, ellos no pueden expresarse verbalmente, igual podrán manifestar su incomodidad. ¿Qué podemos esperar de estos niños? Podemos esperar, pues, problemas para dormir, que se vuelvan más demandantes, que hay involución de conductas. Si estábamos mostrando anteriormente, antes de la situación de crisis, mayor independencia puede hacer que nuevamente se conviertan en dependientes, en temerosos. Entonces tendremos que ir revisando, leyendo estos indicadores para saber, pues, qué es lo que está pasando en nuestro menor, pues, en nuestro pequeñito. Más que triste, un niño, la manera de expresar su tristeza es a través de la irritabilidad, del mal humor. Entonces, los niños que ya no se satisfacen con nada, los niños que no disfrutan, que tienen más rabietas, puede ser que estén entrando en crisis. Vamos a ver estos 5 puntos que para mí es muy importante poder comentar. Es contener, calmar, informar, normalizar y consolar. Contener. ¿Cómo podemos contener, pues, al menor? Primero, hay una palabra clave que es dar seguridad y cariño. Evitar los comportamientos que tengan que ver con el aferrarse. Muchas veces un niño de esta edad va a tender a querer aferrarse, a abrazarse fuertemente con el padre, con la madre, con el tutor, y esto no es muy saludable porque incrementa el nivel emocional o la activación emocional que pueda tener el pequeño. ¿Qué se recomienda entonces en esta situación? Agarrarlo de la mano, simplemente. Agarrarlo de la mano, ponernos, y este es el siguiente punto, que es calmar. ¿Cómo lo podemos calmar? Pues lo agarramos de la mano, nos ponemos a su nivel, o le empezamos a hablar, le decimos, vamos a estar más tranquilo, estás con tu papá, estás con tu mamá, o podemos también cantarle una canción, podemos usar un tono de voz suave. Es importante, pues, transmitir serenidad durante este proceso. Podemos darle una bebida tibia o darle un baño de agua tibia, también ayudará a tranquilizar al menor.
leerle un cuento, por supuesto que también puede ayudar a tranquilizar al menor. Si se dan cuenta, son actividades que lo más probable es que ustedes ya las vengan realizando. Simplemente acá lo que estamos haciendo es recordarlas o ponerles un espacio dentro de los puntos que son el contener, calmar, informar, normalizar y consolar, ¿no? Informar. Es muy cierto, pues, que a estas edades es difícil poder dar grandes explicaciones porque el nivel de comprensión probablemente no esté tan desarrollado. Sin embargo, cabe la posibilidad que el nivel de comprensión esté más desarrollado que el nivel de expresión. Entonces, será oportuno, pues, comentarle qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Normalizar. Con respecto al punto de normalizar, ¿qué hay que normalizar? Bueno, habrá que normalizar los síntomas, normalizar pues la ansiedad que ellos sientan, el temor, el llanto. A veces los pequeños pueden quedarse como paralizados por la situación. Es recomendable entonces mostrar nosotros nuestras emociones, mostrar que podemos llorar porque la situación nos está afectando, podemos estar preocupados por la situación. ¿Por qué? Porque esto les permitirá a los pequeños darse el permiso también para llorar, darse el permiso pues para poder manifestar sus emociones. Esto ayuda, por supuesto que ayuda, pues regula. Toda energía que no la podemos expresar, que no la podemos sacar de nosotros, pues nos va a poner tensos y nos va a enfermar. Consolar. ¿Cómo podemos consolar a los pequeños dentro de una crisis que estén viviendo? Realizando actividades positivas. Por ejemplo, pintar, jugar con ellos, leerles un cuento. Dentro de esto también, dentro del tema de normalizar, de normalizar, sí, claro, hacer ver que no es el único que tiene estas emociones y que será normal, pues, para él poder manifestarlas. Por último, consolar, hacer pequeñas tareas, intentar hacer rutinas con ellos también es muy importante, realizar rutinas como el aseo diario, como el cambio de ropa, como sacarlo un rato fuera del espacio donde se suele encontrar, ayudará a que él incorpore en su sistema, integre la situación de una manera saludable. ¿Qué podemos esperar de un niño de 0 a 3 años? Podemos esperar, pues, problemas para dormir, que se vuelva más demandante, que tengan algunas preguntas si es que ya su capacidad expresiva está desarrollada. Siguiente diapositiva, por favor, estimado José Miguel. Muy bien, de los 3 a los 6 años, aún es muy pequeñito, pero ya empezamos a ver algunas características diferentes. En primer lugar, entendemos que está culminando la primera infancia. Entonces el pequeño se vuelve más independiente y más sociable. Empezará a realizar conductas más autónomas y más finas, como cepillarse él solo, comer solo, ir al baño, vestirse con poca ayuda. Dentro de las características de un niño de 3 a 6 años, pues los juegos en grupo, la imitación de profesiones es algo que se suele dar. Empieza a manifestar una opinión individual, lo que antes no tenía, pues, ¿no? Empieza a tener su propio punto de vista, a formarse una idea de lo que es la realidad. Y esto es sumamente valioso y es sumamente bonito, pues, poderlo reconocer en nuestros menores, ¿no? Aún no distingue la realidad de la fantasía. Sus pensamientos todavía están en este limbo entre el juego, la fantasía, lo que él puede imaginar y la realidad, lo tangible. ¿Cuáles son las características, pues, de cómo, qué hacer en una situación de crisis? ¿Qué hacer cuando un niño de estas edades entra en crisis y empieza a mostrar estos indicadores, estas emociones y comportamientos que ya se han manifestado en ¿cómo se llama?, en un momento antes? Bueno, con respecto a contener, la palabra clave es tranquilidad y descanso. La palabra clave es generar tranquilidad y descanso en el menor. Ver, por ejemplo, que
pueda descansar bien, que se hidrate, que se alimente adecuadamente, que pueda jugar y que se sienta protegido. Esto lo ayudará bastante a poder contenerse. En algunas ocasiones será necesario, por ejemplo, ponerlo en nuestro regazo, sentarlo en nuestras piernas, en nuestra pierna, para que él se sienta acompañado, o darle un beso o un abrazo, pues. Esto ayuda mucho también, sobre todo cuando se da el inicio de la crisis. Con respecto al punto de calmar, ¿cómo podemos calmar a un niño entre 3 y 6 años? ¿Cuáles son las características que más se utilizan para calmar en estas edades? En primer lugar, hablar a su nivel, ponernos en cuclillas y poderle hablar a su misma altura. Esto ayudará a que no haya pues una diferencia que lo distraiga y más bien que él pueda sentir la comunicación lo más directo posible. Responder a hablar en un tono de voz suave, sereno, poder darle un baño de agua tibia, poder darle un masaje al pequeño, a la pequeña, de hombros, de brazos, de piernas, ayudará también a que se relaje. Podemos cantarle su canción preferida o contarle su cuento preferido. También será importante durante esta etapa poder jugar con él y con sus amigos imaginarios, si es que los tuviera, ¿no? Dentro de la fase de informar, tenemos que tener en claro un concepto que es explicar todo de forma sencilla. Responder a sus dudas de manera sencilla y sincera. Solemos tener mucho temor a decirles lo que ha ocurrido porque asimilamos, conjeturamos, pensamos que el niño no va a poder afrontar esta situación de manera adecuada. Pero lo que se suele saber, según los estudios, es que los niños tienen mejor capacidad de asimilación que el adulto, por la misma razón que los niños tienen menos experiencias negativas en su historia, por su corta edad. Entonces tendrán una capacidad de resiliencia y de asimilar, pues, las experiencias negativas mejor que la de los adultos. Informar de manera sencilla y sincera. No minimizar, no hay necesidad de minimizar la situación que está sucediendo, sino explicar lo que ha sucedido y explicar lo que sucederá pues en adelante. Esto les dará confianza. Tenemos que entender que durante el día podremos repetir más de una vez la misma información con el objetivo de que el niño la incorpore dentro de su sistema, incorpore dentro de su ser la situación que ha pasado y empiece a hacerse una idea acerca de ella. Es importante poder averiguar qué información le han brindado otros adultos, ya que muchas veces ya estará el tío, ya estará el abuelo, la abuela, el tío, la tía, que querrán ayudar también brindando información que probablemente los confunda o que no conozcan pues estas estrategias que les estamos brindando ahora y quieran minimizar la información o no decirla completa, y sabemos pues que esto no va a ayudar al proceso de entendimiento ni de incorporación de la situación. Entonces habrá pues que identificar qué es lo que ha dicho otro familiar o otro adulto para poder corregirlo o en todo caso complementarlo. Dentro del punto 4, normalizar. Hacer sentir pues al pequeño que es bueno que se exprese, que es bueno que él comente cómo se siente, que esto lo va a ayudar y que es natural que esto suceda, que esto le sucede tanto a él que es pequeño como al papá, a la mamá, a los tutores. Ayuda bastante el poner nombre a las emociones, que puedan ellos identificar cuáles son las emociones que están sintiendo. Les va a ayudar pues también a no inflar de más alguna emoción que tengan, más bien regularla. Tener en cuenta dentro del proceso de normalizar que dentro de las 3 o 4 semanas siguientes probablemente van a tener estos pequeños comportamientos que nos impacienten. Por ejemplo, se pueden volver más agresivos, más irritantes o pueden tener comportamientos reversivos. ¿A qué me refiero? Comportamientos que ya habían superado o que eran propios de edades menores y que vuelven otra vez pues a repetirlos. Por ejemplo, orinarse por las noches,
puede ser un comportamiento que ya lo habían dejado y ahora ha vuelto. Si dentro de las 3, 4 semanas siguientes al evento crítico esto sucede, hay que entenderlo como parte de la asimilación. Luego de eso, ya sería bueno pues consultar con un especialista, ¿no? Respecto a consolar, ¿cómo consolamos? Pues cómo hacemos o cómo mejoramos la disposición del menor para que incorpore este evento crítico que ha sucedido. Podemos animar al pequeño pues a que juegue y que dibuje lo ocurrido. Muchas veces no necesitamos ni siquiera nosotros comentarlo, simplemente ellos van a hacerlo, van a jugar, van a representar, pues, sí, acá estábamos en el velorio, o acá estaba mi papá con el carro y vino otro carro y lo chocó y él se murió. Entonces, para nosotros como adultos nos puede parecer esto es un poco alarmante, sin embargo, para un menor es la manera en cómo él está incorporando, pues, esta nueva situación en su vida. Y es importante y es natural. Dejarle pequeñas tareas al pequeño, por ejemplo, ayudar a tender la cama, recoger los platos, ayudar a cambiarse. Estas tareas le dan la sensación de autonomía que ayuda bastante pues, al proceso de recuperación. Podemos ofrecerle asistir a los rituales, por ejemplo, dentro de la muerte de un familiar, que pueda asistir al velorio, a la misa, ayudará también a poder incorporar el suceso a su vida. No obligarlo a hablar, pues muchas veces queremos que nos cuente cómo se siente, pero no es necesario. Ya tendremos que poder agudizar la vista y la observación para saber pues cómo se siente sin necesidad de que él nos esté comentando verbalmente lo sucedido. Vamos rápidamente de los 6 a los 9 años. De los 6 a los 9 años, pues hay una mayor madurez cognitiva. Los chicos son más despiertos, tienen mayor capacidad de entendimiento, entienden más las cosas. Se podría decir que eso es casi al nivel de un adulto el nivel de entendimiento, sin embargo, no es el de un adulto. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia pues, de un adulto que les ayude a incorporar sucesos de su vida a la información que reciben. Muchas veces en estas edades son vulnerables a poder tener informaciones mal entendidas, justamente por la falta de experiencia que ellos tienen. Por eso es que muchas veces ellos están uniendo retazos de diferentes informaciones sobre un mismo tema y es importante poderles estar preguntando qué es lo que has entendido acerca de lo que te he contado. En estas edades pues ya captan las incongruencias. Entonces, que ante una separación, por ejemplo, de papá y mamá dentro del hogar y el papá o la mamá salen del hogar, dejan de estar, bueno, captarán pues si es que ustedes les dicen, no, tu papá ya va a venir, o tu papi va y viene, no te preocupes, olvídate de esto. El pequeño, la pequeña va a empezar a captar pues que esto no es realidad. ¿Y qué estará generando en él? Inseguridades, pues por supuesto, ¿no? Ya tienen conciencia acerca de las muertes, saben que las muertes son irreversibles. Sin embargo, aún no ven a la muerte como parte de algo que les pueda suceder. Pero sí empiezan a notar que la muerte puede sucederle a alguno de sus seres queridos. Es por ello que probablemente empiezan a preocuparse más pues por el papá, por la mamá. Por ejemplo, dentro de una familia muere el abuelo y en estas edades es muy probable que el pequeño, que la pequeña muestre preocupación pues porque el papá o la mamá se vayan a morir, ¿no? Allá en ese momento tendremos que estar pues atentos a brindar una respuesta oportuna y tranquilizadora. ¿Qué podemos esperar? Pues, ¿no? Cambios conductuales, pérdida de autonomía, dejan de ser lo independientes que estaban empezando a ser, se muestran más agitados, se muestran muchas veces irritables, malhumorados, presentan cambios en la comunicación. Lo que antes para ellos era motivo de hablar y comentar mucho la situación, en un momento, tras un suceso crítico, puede hacer que dejen de hablar y habrá que entender también que es parte de este proceso. Con respecto a qué hacer, ¿qué podemos hacer pues con niños entre 6 y 9 años?
Contener. ¿Cómo podemos contener a los niños entre los 6 y 9 años? En primer lugar, evitar que las emociones se desborden. Evitar, pues, que se incremente demasiado el temor, que incremente demasiado la preocupación, que puedan sentirse muy ansiosos. Evitar que las emociones se desborden, generando un ambiente controlado en el cual ellos puedan reconocer, por ejemplo, atender esta situación llevándolo a un espacio cálido para él, como puede ser su cuarto, como puede ser el cuarto del papá, de la mamá, les va a ayudar. Recoger y poner nombre a las emociones, nuevamente, ¿no? Saber y preguntar cómo se están sintiendo. Y no solamente esto, sino cambiar estas emociones, pues, por convertir estas emociones a pensamientos, pues, tranquilizadores, ¿no? Camila, Fernandito, yo sé que estás preocupado ahora, pero recuerda que papá y mamá están contigo y que estamos acá para cuidarte y vamos a acompañarte en todo momento. Entonces, una emoción alta, negativa, intensa, se puede convertir en un pensamiento tranquilizador, pudiendo pues tener esta calma, ¿no? Para poder identificarlos. ¿Cómo calmarlos? Utilizar un tono de voz adecuado, sereno, movimientos seguros. Dentro de las familias, muchas veces los niños no se preocupan por la situación que ha sucedido, sino por el grado de tensión que pueden identificar en el padre y en la madre o en los familiares cercanos. Y esto es lo que generalmente activa pues la preocupación, la situación crítica en el menor. Dentro de el tema de calmar, también podemos recordarle al pequeño alguna situación anterior que hayan vivido y cómo la han podido afrontar, ¿no? Por ejemplo, Carlita, ¿recuerdas que hace un año te cortaste y que fuimos al hospital y te cosieron y de ahí volvimos a casa y poco a poco te tranquilizaste? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás activando los mecanismos, pues, de resiliencia del pequeño. Él va a recordar, pues, que sí puede afrontar una situación crítica, una situación incómoda y que, igual que aquella vez, podrá nuevamente tranquilizarse y relajarse. No decir, pues, que si se calma todo irá mejor, porque esto no lo sabemos. Pero sí podemos decir que haremos todo lo posible para que las cosas vayan de la mejor manera, para apoyarlo y para estar junto a él. Entonces el pequeño empieza a incorporar, pues, un principio de realidad en su día a día y en la situación que le está tocando vivir. Informar, con respecto a informar, esperar, pues, en primer lugar, hasta que esté calmado el pequeño, para poder conversar sobre lo sucedido. Ser claros y sencillos. Mientras menos rodeos demos sobre la situación que ha pasado, el niño podrá incorporar mejor la situación, podrá asimilar mejor, pues, lo vivido. Dentro del punto normalizar, nuevamente, y se repite también en las edades anteriores, autoricemos, pues, a sentir al pequeño, ¿no? Autoricémoslo a que pueda llorar, a que se pueda sentir preocupado. No intentemos, pues, parar estas emociones ni estas sensaciones, porque lo que vamos a hacer simplemente es generar un incremento de ellas. Podemos hablarle acerca de los sentimientos, comentarles, pues, que si ahora se siente muy preocupado, probablemente en el transcurso del día estas emociones se irán transformando e irán disminuyendo. ¿Cómo podemos consolar? Podemos, pues, así acompañar al pequeño, decir que estamos allí para que él se sienta mejor, estar atentos a que él nos vea constantemente, va a ayudar bastante a poder normalizar y consolar la situación. Siguiente diapositiva, por favor. No. Muy bien. Entre los 9 y los 12 años, pues, ya los pequeños ya no son ni niños ni adolescentes, están en este limbo. Están en este limbo y empiezan a sentir, pues, una gran cantidad de cambios. Tienen una comprensión casi igual a la de los adultos, sin embargo, empiezan a mostrar una gran inestabilidad. El grupo de iguales empieza a tener un papel más importante
que en edades anteriores. Se interesan más por los amigos y por estar con ellos. Muchas veces el grupo de amigos será un mejor refugio que los mismos padres, que los mismos tutores. ¿Qué podemos ver respecto a la idea de la muerte? Ellos ya saben que afecta mucho, que es irreversible, y pues tienen conciencia de que ellos también en algún momento podrían morir, pero lo ven como una situación lejana. Todavía no le incorporan ni les genera grandes ansiedades. ¿Cuáles son los pasos pues a seguir dentro de estas edades? ¿Cómo podemos contener a un niño entre 9 y 12 años que ya está entrando pues a la adolescencia? En primer lugar, tener en cuenta el equilibrio entre lo racional y lo irracional, ya que en estas edades el pequeño tiene pues cambios emocionales muy intempestivos. Podemos calmar. Bueno, mostrándonos calmados y serenos. Entender su impulsividad como algo pues natural en estas edades. Dar un espacio para que se dé esta impulsividad, no quererla parar. Dar un espacio para que se manifieste. Preguntar pues si necesita ayuda. Dentro de informar, ser nuevamente precisos y claros, como a un adulto informar. Esperar las preguntas que nos puedan hacer, pero si no quisieran hacer preguntas, también dar el espacio para que no lo hagan, siempre y cuando podamos volver una y otra vez a conversar con los pequeños, con los niños y decirles pues que es importante conversar sobre el tema. ¿Cómo podemos normalizar esta situación? Al entender que son edades de cambios importantes, tendremos en cuenta que el mal humor va a ser parte de su comportamiento, más ante un evento crítico. Entonces, comprender su mal humor como una manera de expresar pues la tristeza en estos pequeños ayudará a que no nos tense, a no querer obligar a que cambien la actitud, sino entenderla como parte de la incorporación del suceso que les ha tocado vivir. Consolar, dar cariño, entender también que los pares muchas veces serán mejor ayuda que nosotros para consolar al pequeño. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ahora, ¿cómo atender una crisis, una situación crítica? Pues la muerte de un ser querido, una separación dentro del hogar, un problema económico fuerte en los adolescentes. Vamos a ver las características primero de ellos. Es una etapa, pues, en la que se pasa de la infancia a la edad adulta. Hay grandes cambios hormonales y de la personalidad. Los chicos tienen diferentes cambios personales y hormonales. No se sienten cómodos con su cuerpo y esto hace, pues, que muchas veces se sientan extraños en su propio ser. Esto puede traer consigo problemas de autoestima que son muy comunes pues dentro de la adolescencia. También el adolescente se caracteriza pues por tener y querer tener su propia manera de conducirse, su propia manera de pensar. Un adolescente no es un niño, un adolescente es un adulto en construcción. Por ende, pues tendrá que desarmar esta pared o esta columna que han ido haciendo los padres y los tutores con sus valores, con sus experiencias, con sus recomendaciones, y el adolescente lo que va a hacer es romper esta columna y empezar a armar esta columna con sus propios valores, con su propia manera de interpretar el mundo. Y por supuesto, y esto no lo duden, por supuesto que va a incorporar dentro de este armado de valores y de esta columna que va a ser su manera de ver el mundo, va a incorporar pues los valores que han tenido en casa. Entonces, no hay que preocuparse. ¿Cómo se enfrenta pues a un incidente crítico un adolescente? Un adolescente puede pensar pues que en un evento normal o ante situaciones normales, que si él se esfuerza mucho, si él cumple con sus responsabilidades, le irá bien. Sin embargo, nos daremos cuenta pues que ante un incidente crítico, toda esta manera de pensar puede
puede ser irreal y esto lo puede también sumir en una profunda angustia. Entonces, ¿cómo podemos contener al adolescente? Buscar brindar el espacio necesario. Brindar el espacio necesario. Estar disponible sin agobiar. ¿Cómo así? Habrá momentos en que el adolescente querrá estar en su cuarto, querrá aislarse y habrá que entender que es importante que lo haga. ¿Cómo podemos calmar al adolescente? En primer lugar, intentar disminuir los niveles de activación en la familia. Si la familia está ansiosa, si la familia está muy preocupada, probablemente el adolescente también se sienta así. Entonces habrá que conversar en general en la familia para poder disminuir estos niveles y de esta manera ayudar pues al adolescente. Animar a decir qué es lo que necesita. Muchas veces el adolescente no quiere hablar. Podemos preguntarle qué es lo que quiere o en todo caso ofrecerle opciones también, ¿no? ¿Deseas tomar algo caliente? ¿Quisieras tomar una sopita? ¿Te parece si te das una ducha de agua tibia? ¿Qué te parece si te vas a dormir? Si apagas un ratito la televisión, los va a ayudar a conducir pues algunas o darle opciones de decisión, va a ayudar. Para informar debemos ser pues precisos y claros. Esperemos preguntas, pero también entendamos que probablemente no quieran hablar y demos el espacio necesario, sin dejar de estar pendientes y de volver en uno y otro momento a preguntar si es que desean hablar, a hacerles recordar que es importante hablar sobre el evento que ha sucedido. Esto les dará la confianza, pues, para que ellos puedan soltarse y expresarse. Para normalizar esta situación, hay que invitar al adolescente, invitar a las actividades o rituales familiares, sin imponernos. Tal vez él prefiera estar pues con sus amigos. Podemos también ofrecerle al adolescente participar en la gestión del evento. ¿A qué me refiero? Podemos decirle, ¿te parece si tú te encargas ahora de las compras en el mercado, de las compras de los víveres para el día a día, para la comida? ¿Tú crees que puedes ayudar a cuidar a tus hermanitos menores? Esto va a ayudar pues a que él se sienta también productivo y le va a dar esta sensación de autonomía que es muy importante. Empezar a insertar nuevamente la rutina en el día a día del adolescente va a ayudar bastante. Consolar. ¿Cómo podemos consolar? En primer lugar, acá hay que estar muy atento a las frases que terceros les puedan dar. Muchas veces, pues, ante la pérdida de un ser querido, puede acercarse un familiar y decirle, pues, al menor, al adolescente, bueno, ahora tendrás tú que portarte mejor. O de ahora en adelante tú eres el hombre de la casa. Imagínense pues estas frases en la asimilación de un adolescente que tiene toda una revolución emocional y para colmo que está viviendo una situación crítica. Entonces estar atento a qué frases le dicen pues otros adultos para poder minimizarla, para poder aclararla, para poder complementarla y para poder buscar pues que el adolescente no se preocupe sobremanera. Evitar la sobreinformación puede hacer que el adolescente esté muy pendiente de buscar información acerca de lo ocurrido. Podemos reconducir esta información para que busque o cumpla con sus obligaciones, con el objetivo pues de que no se altere, que no se estrese más de la cuenta. Tenemos que entender pues que así como un adolescente puede ser ayudado, también puede brindar bastante ayuda dentro del hogar. Bueno, vamos entonces finalizando con el tema, pasamos a adultos. ¿Cómo un adulto afronta una crisis? Bueno, los adultos tienen características un poco diferentes. En primer lugar, van a tener diferentes reacciones y entender que son normales. Incluso la ausencia de reacciones serán normales dentro de un evento crítico. Esto tiene que ver pues con sus características y su historia de vida. ¿Cuáles son los síntomas que pueden tener? Por el lado cognitivo pueden tener pues pensamientos catastróficos recurrentes, pueden mostrar emocionalmente angustia, demasiado pánico,
pueden empezar a temblar, pueden comportarse de manera impulsiva, pueden tener comportamientos agresivos muchas veces. Ante un evento crítico, un adulto muchas veces puede tener problemas hasta para cuidar de él mismo. Es por ello que es importante poder acompañarlo durante una situación que consideremos que le ha afectado mucho al adulto dentro del hogar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues los factores de riesgo en los adultos son la edad, sobre todo porque mientras a mayor edad los temores y las angustias incrementan. Las experiencias negativas de vida también serán factores de riesgo. ¿Cómo podemos utilizar estos 5 puntos, estos 5 pasos en el apoyo de una crisis a un adulto? Pues, en primer lugar, tener una actitud empática de los acompañantes, que sientan ellos pues que la gente que los rodea, que sus familiares son empáticos y son solidarios con ellos. Esto los va a tranquilizar bastante. Muchas veces puede ser que pierdan la capacidad de decisión. Por ende, habrá que reconducir o tomar decisiones por ellos, por lo menos mientras se encuentran demasiado activados. ¿Cómo podemos calmar al adulto? Acompañándolo, aplicando alguna técnica de relajación o de respiración, preguntarle qué necesita y indagar acerca de qué necesidades básicas, como comer, como dormir, como ir al baño, como beber agua, no están haciendo para poderlas incorporar. ¿Cómo informar acerca del suceso en un adulto? En primer lugar, el adulto se habrá dado cuenta, por supuesto, de la situación que ha pasado. En todo caso, más que informar es poder recapitular lo que ha sucedido para ver qué es lo que ha entendido el adulto. Y sobre esto, pues, poder comentar y aclarar los puntos que no hayan quedado muy claros en él. También comentar qué es lo que va a suceder de ahora en adelante. Los puede ayudar a darles un piso, una tranquilidad. ¿Cómo normalizamos, pues, la conducta y las emociones del adulto? Estimulando, en primer lugar, la expresión de sentimientos, comunicar bien lo sucedido, ponerle nombre a las emociones. Muchas veces cuando cuando los adultos tienen menores en casa, suelen ponerse más ansiosos. Será pues motivo para poder alguno de los otros miembros de la familia cuidar de los menores con la finalidad de que el adulto pueda atravesar por su proceso de crisis, su proceso crítico de una manera adecuada. ¿Cómo podemos consolar al adulto? Utilizando el sentido del humor. El sentido del humor es un catalizador, pues, de la salud. El sentido del humor ayudará mucho a que él pueda ir logrando una incorporación de lo realizado. No significa que nos vamos a reír de lo sucedido, pero sí que durante el día a día, durante la rutina, en los días posteriores, puedan haber situaciones que nos generen alguna risa. Va a ayudar pues a calmar esa tensión, a calmar esa solemnidad que muchas veces un evento crítico nos genera. Incorporar otra vez a las rutinas. Un adulto que ha pasado por un evento crítico no significa que se ha vuelto un inútil. Simplemente que ha tenido un suceso que pues en algún momento generó diferentes emociones y sensaciones, pero que posteriormente él podrá volver pues a continuar con su rutina diaria sin generar mayor preocupación. Tener un apoyo proactivo constante, preguntarle qué es lo que necesita. Por último, brindar información en psicoeducación, poderlo contactar con alguna línea que brinde información más específica, más especializada, podrá ayudarlo a él también a comprender mejor la situación que ha vivido. La misma situación pasa con los adultos mayores. Simplemente que con los adultos mayores habrá que tener más énfasis en la manera en cómo comunicamos esta información, porque probablemente estén con problemas auditivos, con algunos problemas en algunos de los sentidos, en la comprensión, y habrá que estar muy atentos a que ellos comprendan bien el mensaje, a no alejarlos de sus seres queridos para brindarles seguridad,
a que nos comenten cómo se sienten y sobre todo a identificar nosotros cómo se sienten ellos para poder brindarles pues las tranquilidades necesarias. Esto ha sido un pequeño resumen de cómo atender pues las crisis cotidianas dentro de la familia. Espero que haya sido del agrado de ustedes y sobre todo que sea importante para que lo puedan llevar a cabo cuando se dé una situación de este tipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por esta exposición que es interesante además porque nos invita a poder mirar no solamente nuestro rol como docente y de repente enfocarnos en ver las crisis que pueden pasar en el contexto educativo, sino también regresar la mirada a nuestro papel como personas y ver cómo podemos acompañar esto dentro de nuestro contexto familiar y cercano. Tenía acá dos preguntas, Gerardo, para que nos puedas ayudar. La primera es, ¿de qué depende que una crisis sea muy fuerte para mí y otra de repente no tan fuerte? ¿De qué depende que las crisis puedan sentirse más fuertes que otras? Muy bien, muy buena pregunta. Primero, de la experiencia de vida que tengamos. Nuestra experiencia de vida y cómo hayamos afrontado otras crisis anteriormente tendrá que influirá mucho pues en cómo asimilemos o cómo respondamos ante una crisis actual. Y también qué es lo que hemos visto en nuestra familia, en nuestros seres cercanos. Cómo responden las personas culturalmente ante una crisis será pues un modelo de cómo nosotros responderemos a ellas. Muchas gracias, Gerardo. Otra pregunta que tenían era un comentario, estaba escrito: a veces cuando me siento alterada me descargo con mis hijos y les grito. Luego me siento culpable. ¿Qué puedo hacer en esos momentos? Muy bien. Acá hablamos de un tema muy importante que es la respiración. La respiración y la desconexión. No tenemos por qué responder siempre en el momento en que consideramos que debemos responder. Podemos tomarnos una pausa. ¿Para qué? Para salir del lugar que nos está generando una activación emocional negativa, por decirlo de alguna manera. Podemos, por ejemplo, salir del lugar donde estamos estresados, salir a tomar aire, respirar, pedir un momento a los hijos, decir que en este momento no vamos a responder y que vamos a responder luego, y poder reconducir la energía de esta manera. ¿Para qué? Para evitar justamente pues un comportamiento impulsivo, el cual posteriormente terminamos sintiéndonos mal y haciendo daño también a los menores, ¿no? Y una última que nos comentan es, nuestros niños y jóvenes están pasando por situaciones muy críticas y se están refugiando en el celular. Y a veces los padres no saben ni siquiera que están viendo sus hijos, ¿no? En redes. ¿Cómo podemos atender esta situación? Muy buena pregunta y muy oportuna. El tema de poner reglas claras y el principio de meritocracia para mí es muy importante. En primer lugar, el niño no debería tener libre albedrío del uso del celular, debería tener horas pautadas para usar el celular, que no significa que no se pueda divertir con él, significa que debe tener momentos para utilizar el celular y que no el celular sea solamente la única actividad que le genera placer. También poder ir de vez en cuando a ver qué es lo que está viendo y preguntar, ¿qué es lo que estás viendo con el celular? Y el principio de meritocracia. ¿Qué es el principio de meritocracia? ¿Qué tanto yo me he ganado, pues, el derecho a estar con el celular más tiempo o menos tiempo? ¿Estoy cumpliendo con mis responsabilidades o no estoy cumpliendo con ellas? ¿Estoy siendo amable y responsable con mi familia o no lo estoy haciendo? Entonces, hay que entender que mientras más utilicemos este tema del principio de meritocracia, estaremos promoviendo pues niños más juiciosos y más responsables y más empáticos. Muchas gracias, Gerardo. Y ahora, para dar fin al webinar de ahora, les extiendo los saludos de nuestra directora de promoción del bienestar y el reconocimiento docente del Ministerio de Educación, Ingrid Romero Manco, quien nos hace llegar estas palabras y quiere primero agradecerles y felicitarles por su participación en este espacio
pensado justamente para que juntos y juntas podamos tener mejores herramientas para enfrentar diversas situaciones de crisis que se puedan presentar en ustedes o en cualquier miembro de sus familias. Recuerden que es muy importante, como ha comentado Gerardo, regresar la mirada a nosotros mismos, dar un poco de sentido a estos 5 pasos que nos ha comentado Gerardo, pero además entender que ninguna crisis es igual, sino que depende además de la edad y el momento evolutivo por el que estamos transitando todos. Creo que en estos momentos de emergencia sanitaria es muy importante poder recuperar la mirada al hogar y que este sea una fuente de bienestar para todas y todos. Antes de despedirnos, quisiera invitarlos a un nuevo webinar en el mes de octubre, donde, al igual que hoy, vamos a tocar un tema para brindarles el apoyo emocional que requieren en sus diferentes roles, como personas o como educadores. Asimismo, reiteramos que pueden revisar nuestra página web www.minedu.gov.pe/te escucho docente o poner en Google te escucho docente, nos van a encontrar y ahí van a poder encontrar diversos materiales para ustedes y pueden solicitar, si es que lo necesitan, una cita con un especialista del programa Te Escucho Docente como Gerardo. Muchas gracias por su participación. Tengan un buen día.